Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. La mayoría de los analistas, de los académicos, los estudiosos de los asuntos internacionales concuerdan en que estamos asistiendo al nacimiento de un ordenamiento mundial distinto a ese que hemos estado viviendo desde la caída del muro de Berlín, cuando se produjo el desplome de la Unión Soviética y el mundo devino en unipolar. Estados Unidos quedó como única superpotencia en el mundo. Y ahora, 30 años después, aparecen nuevos jugadores y tenemos un mundo multipolar. Y desde luego ya podemos ir haciendo algunas conjeturas con respecto a cuáles serán las características de este nuevo orden mundial. Lo primero es que como hay varios jugadores, los nuevos poderes irán indiscutiblemente que generando nuevos polos. Y entonces ya nosotros vimos cómo Estados Unidos trató de acelerar incluso ese proceso. Y una iniciativa clara en esa dirección fue la convocatoria de la Cumbre por la Democracia. Allí Estados Unidos dividió al mundo en buenos y malos, en democracias liberales y regímenes autoritarios. Y lo que eso perseguía era ir alineando al mundo, al bloque occidental, alrededor de los planteamientos de las líneas diseñadas por los estrategas estadounidenses. Y entonces el mundo ahora ya no irá avanzando hacia la globalización, el acento ya no se irá poniendo en el libre comercio, en el libre mercado a ultranza. En el nuevo orden mundial, las economías tienden, o el mundo tiende a bifurcarse y se crearán dos grandes polos, probablemente uno liderado por China y el otro liderado por Estados Unidos. Iremos dándole marcha atrás al proceso de globalización que tomó fuerza después de la caída del muro de Berlín. Digo esto porque ahora se está hablando de producir en casa, de sustituir importaciones, y hay algo que salta a la vista, y es que la política se irá imponiendo sobre la economía. Lo fundamental ahora será la seguridad. En eso se pondrá el mayor énfasis. Las alianzas geopolíticas adquirirán una importancia cardinal, y también la exigencia de fidelidad con esos principios que suelen invocarse en el marco de estos enfrentamientos. Iniciaremos una nueva carrera armamentista. Ya, de hecho, estamos asistiendo a eso. Algunos países europeos han anunciado que invertirán más en armamento. Eso para algunos países es buena noticia porque tienen como una actividad económica importante la venta de armas. Para la inmensa mayoría de los países eso no va a servir para nada. Simple y llanamente se perderán oportunidades, se sacrificarán las inversiones productivas
para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero indiscutiblemente que, como están planteadas las cosas, muchas naciones intentarán desarrollar, mejorar su músculo militar. Y eso, pues, empuja al mundo por un camino peligroso. Tendremos entonces también un nuevo ordenamiento energético, porque usted tratar de arrinconar, de desplazar, de despegar de la economía mundial un país como Rusia, que es una potencia energética, que es un gran productor de petróleo y es la principal potencia, el país, el mayor proveedor de gas a nivel mundial y también un gran suplidor de carbón mineral. Desplazar un país como ese, aislarlo, implica la introducción, implica grandes ajustes en el orden energético. Y todo esto irá acompañado de altos precios en todos los bienes de consumo y en todos los servicios. Eso que estamos viendo hoy, altos precios de bienes y servicios, es algo que probablemente tendremos que soportar durante un buen tiempo. Durante un buen tiempo, porque el proceso de hacerse autosuficiente y ese proceso para garantizar, para aislar a Rusia como potencia, una potencia energética, eso indiscutiblemente que va a tener sus consecuencias, y una consecuencia es precisamente eso que ya de hecho estamos viviendo. Entonces, creo que para el movimiento progresista, todos estos cambios, movimiento progresista mundial y particularmente el latinoamericano, esto implicará nuevos retos, porque el juego en la arena geopolítica cambiará y habrá indiscutiblemente que una lucha un poco más ríspida entre las distintas fuerzas políticas. La lucha en el campo geopolítico se hará una lucha un poco más ríspida. Desde luego que todo esto va a implicar menos énfasis en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lamentablemente, se incrementará el uso de combustibles fósiles por el problema energético que está ya planteado, de lo que hablábamos hace un momentito. Claro que mucho dependerá de cómo termine la guerra. Suponga usted que Rusia sucumba en ese enfrentamiento militar que tiene lugar actualmente en Ucrania. Lo que eso significaría una victoria resonante para el bloque occidental, que entraría en una etapa de acumulación de fuerza. Rusia quedaría degradada, sumamente golpeada, y desde luego que la unidad del bloque occidental quedaría bastante compactada. Y eso sería para China un golpe indiscutible. Si por el contrario, que es lo más probable que ocurra, Rusia se impone, entonces ese país habrá logrado dar un paso importante en la modificación
de las reglas de seguridad en Europa. Particularmente reforzaría sus fronteras, le pondría un stop a la expansión de la OTAN hacia su vecindario y se acerca un poco más a la frontera del bloque de la Alianza Atlántica, porque tendría ya una presencia importante en Bielorrusia, ahí mismo cerquita de la frontera con Polonia y las repúblicas bálticas integrantes de la OTAN, y al mismo tiempo jugaría un rol decisivo en Ucrania. Con el control de Ucrania, las cosas se le pondrían un poco sustancialmente más cómodas. Y claro está, los países de la Alianza Atlántica se verían en la tentación de tener que redoblar sus esfuerzos para arrodillar económicamente a Rusia. Y eso puede que no se consiga en el corto plazo. También implicará la entrada en un proceso de desgaste, porque no solo Rusia sufre, sino también el mundo occidental y particularmente Europa, que en todo esto no gana absolutamente nada. Asume cargas adicionales que irán creciendo con el paso del tiempo. Y eso por sí mismo implica un gran reto para la cohesión del bloque occidental. Vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento. Estados Unidos en todo esto ha tenido un gran logro y lo hemos enfocado en otros programas. Consiste en haberle asestado un duro golpe al proyecto chino de ruta de la seda, porque aleja a Europa de la tentación de afiliarse a ese gran proyecto chino. Y en vez de eso, entonces, compactarlo y nuclearlo alrededor de sí. Ese es un gran logro de Estados Unidos. Sin embargo, hay un gran error en todo esto, y es poner a Rusia en manos de China y haber obligado a Europa a dar un paso para lo cual no estaba preparada. Porque indiscutiblemente que para Europa todo esto va a significar un gran sacrificio y grandes esfuerzos desgastantes. Y todo esto va a poner a prueba esa unidad con el paso del tiempo. Y como todo este problema va a gravitar en la vida política de los distintos países, sobre todo tomando en consideración las implicaciones que tiene esto para los niveles de vida de los ciudadanos y las convulsiones sociales que estarán asociadas a los cambios que estamos viviendo, porque estamos hablando de situaciones que van a impactar duro en los bolsillos de la gente. Y eso ahora mismo no se importantiza. Lo que estamos viendo es esas imágenes dramáticas de la guerra en Ucrania, pero cuando se defina todo en ese escenario y la gente comience a sentir que no hay avances en el enfrentamiento con esa potencia que significa Rusia, y si entonces la gente comience a lidiar con los efectos de todo eso, ustedes verán cómo entonces las cosas comenzarán a cambiar.
Y yo creo que habrán convulsiones sociales y habrán cambios también en la política en los distintos países. Esto va a tener consecuencias en la política. Recuerden que no estamos viviendo la época de la Guerra Fría. En el caso del mundo en desarrollo, que ha sido golpeado duramente por la pandemia, los problemas adicionales asociados a las dificultades geopolíticas, a estos enfrentamientos, todo eso pues tendrá grandes repercusiones y habrá que apelar a nuevos métodos para mantener cohesionado todo ese bloque occidental. Hay gente que se ha apresurado a decir que ya las cosas están claras sobre cómo es que va a quedar dividido el mundo, y las conclusiones se sacan a partir de lo que ocurrió en Naciones Unidas cuando se sometió a votación una resolución para condenar la incursión del ejército ruso en Ucrania. De los 193 países de Naciones Unidas, 141 votaron a favor de esa sanción, de esa resolución, 35 se abstuvieron y 5 votos se depositaron en contra. Pudiera decirse, bueno, pero las cosas quedan realmente claras. Pero si en lugar de eso usted le presta atención a cómo es que está el mapa de las sanciones, a lo mejor las conclusiones serían otras. Porque entre los países, como bien apunta alguien, entre los países que se sumaron a las sanciones, aparecen Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Suiza, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Singapur y la Unión Europea. Naturalmente, estamos hablando de países grandes, de una buena parte de los países con economías más grandes. Y eso, la imposición de sanciones por parte de este bloque de países, significa un rudo golpe para Rusia. Sin embargo, hay muchos países, también con economías grandes, que no se han sumado a las sanciones. Y entre estos podemos mencionar a China, la segunda economía en tamaño a nivel mundial, India, que ocupa el 6º lugar. Estos dos países son los más poblados del planeta. Brasil, que ocupa el lugar número 11 en el ranking de los países más desarrollados del mundo. México, que ocupa el 15º lugar. Y bueno, pues aparecen también países como Turquía, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Israel, países, algunos de los cuales son aliados de Estados Unidos, tradicionales aliados de Estados Unidos, pero por distintas razones, al menos hasta ahora, no han querido sumarse a las sanciones. Claro, todo esto puede cambiar. Hay países que votaron en contra de Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas que difícilmente se sumen a las sanciones. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, que recientemente
firmó acuerdos con Rusia en plena crisis. El presidente Alberto Fernández visitó ese país y le ofreció a Putin ser el puente, el enlace de Rusia con América Latina. Brasil ha planteado que Rusia es un proveedor importante de fertilizantes y Brasil es un gran productor de productos agrícolas y necesita los fertilizantes rusos, pero además de eso, Rusia representa una gran oportunidad para ese país. Difícilmente se sume también a las sanciones, pero naturalmente hay cosas que pueden variar. Estados Unidos es un país muy influyente y tiene una herramienta para asegurarse fidelidad, para asegurar fidelidad a sus decisiones con respecto a Rusia. Específicamente hay una ley que es la ley que contrarresta a los adversarios de Estados Unidos castigados con sanciones, la ley CAATSA, que le da la posibilidad a la administración de castigar a aquellos países que decidan ignorar las sanciones que le han sido impuestas a otros. Naturalmente hay aquí un problemita en todo esto, y es que la política de contención de Estados Unidos está basada en consideraciones morales que implican sacrificios para los distintos países aliados o no. Y los propios Estados Unidos de alguna manera socavan sus propias políticas. Miren, por ejemplo, lo que ahora ocurre con Venezuela, con Irán y con Arabia Saudita. ¿Por qué se le están imponiendo sanciones a Rusia? Bueno, porque agredió a un país vecino, porque está bombardeando, porque eso implica destrucción, se producen muertes, se habla de violaciones a los derechos humanos. ¿Y qué está haciendo Arabia Saudita en Yemen? Bombardeando, violando la integridad territorial de otro estado. Eso genera destrucción, muerte, violación a los derechos humanos. Estados Unidos concluyó que Arabia Saudita, el gobierno saudí, tuvo responsabilidad directa en el asesinato de un periodista, un asesinato brutal, y el presidente Biden amenazó con convertir al rey de Arabia Saudita en un paria, y ahora ha tenido que coger un teléfono para pedirle, llamarlo y para pedirle que ponga a funcionar su industria extractiva. Dice el New York Times que el rey saudí no le cogió el teléfono, mandaron una delegación amplísima y eso no tuvo ningún resultado. Cuando usted coge, por ejemplo, el caso de Venezuela, Maduro lo consideraban un dictador, con un asunto pendiente en la Corte Internacional, la Corte Penal de Justicia, por violación a los derechos humanos, pero Estados Unidos, que llevó la voz cantante, que impuso las sanciones, ahora conviene en retirarla. Y entonces, si tú tienes relaciones con violadores a los derechos de los derechos humanos, ¿por qué yo tengo que sacrificar mis intereses vitales para seguirte la corriente a ti? Y esas son de las cosas, de las incongruencias que debilitan la política exterior estadounidense. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Nosotros mencionamos en días pasados el caso de algunos países que han sido tradicionalmente aliados de Estados Unidos, pero que no se han querido sumar a las sanciones en contra de Rusia porque hay situaciones ahí que pueden afectar
sensiblemente sus intereses. Es el caso, por ejemplo, de Israel. Israel siempre se ha opuesto al denominado acuerdo nuclear con Irán, porque Irán es una potencia regional y siempre ha tenido como objetivo declarado destruir al Estado de Israel. Y ese país tiene un programa de enriquecimiento de uranio. El uranio se puede enriquecer para desarrollar plantas nucleares, para aprovechar la energía nuclear con fines pacíficos, pero también se puede utilizar con fines militares. Y ese programa siempre ha preocupado a ese país, porque cuando Irán se haga con armas nucleares, las cosas entonces pueden cambiar radicalmente. Israel siempre se ha opuesto porque entiende que el acuerdo nuclear no garantiza plenamente que Irán pueda en algún momento desarrollar armas nucleares, aunque eso contempla una serie de mecanismos para inspeccionar y para evitar que se enriquezca uranio más allá de lo necesario para su utilización con fines pacíficos. Israel siempre ha tenido con respecto a eso sus dudas y su línea ha sido aplicar sanciones y al menor indicio de que pudiera estar Irán acercándose al objetivo de fabricar armas nucleares, proceder por la vía militar. Incluso Israel ha asesinado a científicos involucrados en el proyecto de energía atómica de Irán. Esa ha sido su línea. Resulta que Rusia jugó un papel importante en la discusión del acuerdo con Irán, porque era el único interlocutor que le merecía a los iraníes cierta confianza. Rusia fue un puente, fue un factor importantísimo para lograr ese entendimiento. Y el rol en este proceso de discusión del nuevo acuerdo de Rusia, el rol de Rusia en la discusión de este nuevo acuerdo también es una cuestión importante. Y por tanto, ahora Israel tiene la esperanza de que en esta nueva coyuntura Rusia obligue a que se postergue el nuevo acuerdo, porque no le interesa que a Irán le levanten las sanciones y comience a producir petróleo para facilitar las sanciones y compensar de alguna forma la ausencia del petróleo ruso en el mercado mundial. Esa es una. Y el otro asunto es el acuerdo que ha tenido con Rusia, ese entendimiento que le permite incursionar en el territorio de Siria para mantener a raya a las milicias de Hezbollah, que no se acerquen a su territorio, porque el territorio de Israel, que es pequeño, desde la frontera puede ser alcanzado por los cohetes que tiene Hezbollah a su disposición y que de cuando en vez dispara contra el territorio de Israel. Y entonces ahí hay un asunto que obliga a los israelíes a ser cuidadosos y a tratar de mantener esas buenas relaciones con Rusia. Ahí está el caso de Irán, que también lo hemos, de India, que también lo hemos comentado. Pero el caso de India es realmente delicado, muy delicado. ¿Por qué? Fíjense, India se abstuvo en el Consejo de Seguridad cuando se discutió la resolución para condenar a Rusia.
se abstuvo en la Asamblea General, se abstuvo en la Comisión de Derechos Humanos cuando también se introdujo una resolución para condenar a Rusia. En todos los foros en donde ese tema ha salido a colación, India se ha abstenido, porque tradicionalmente ese país ha tenido muy buenas relaciones con Rusia. Desde los tiempos de la Unión Soviética, las relaciones han sido buenas. Resulta que India se abastece de armas, fundamentalmente de armas rusas. Cerca del 60% de las armas de India provienen de Rusia. La mayor parte de su tecnología nuclear civil es tecnología de Rusia. India es un país que tiene una afiliación múltiple porque ellos forman parte del Quad, que es un grupo liderado por Estados Unidos, un denominado grupo cuadrilateral para la seguridad, y el radio de acción es la región Indo-Pacífico. Ahí está Japón, Australia, está Estados Unidos y está India. Y eso, el objetivo es la contención de China, por un lado, pero por el otro lado, India es parte del BRIC, que es la asociación de Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica. Está ahí en ese bloque, que es un bloque económico. Y entonces es una instancia de colaboración. Ahora resulta que India tiene diferencias fronterizas con Pakistán y además de eso con China. En el caso de China, esa frontera que está en la zona del Himalaya, ahí se han producido encontronazos, enfrentamientos entre los dos países, porque no está debidamente delimitada la frontera en esa zona. Pero también tiene el caso de Cachemira, en donde hay un sector, una parte que la maneja India, otra parte en manos de Pakistán, la otra parte en manos de Rusia. Hay una disputa ahí, un diferendo. Y bueno, con Pakistán, ustedes conocen las rivalidades. Pakistán es otra potencia nuclear, al igual que India y al igual que China. Y entonces resulta que Rusia ha firmado un convenio de colaboración, un convenio para venderle gas y venderle trigo a Pakistán, y eso en medio de esta crisis. Lo que significa que hay ahí un acercamiento que para Rusia es algo importante. Pero con todo este problema que hay, ahora Rusia tiene forzosamente que acercar sus nexos con China. Porque, bueno, ahí está planteada una alianza estratégica. Y en medio de todo esto, la pertenencia al Quad y cualquier paso que pueda dar India se puede malinterpretar. India puede quedar en una situación sumamente complicada. Pero además de eso está Irán, que es otro país de la zona. Irán, conjuntamente con India, han rivalizado con los talibanes. Pero los talibanes son hijos de Pakistán. Si alguien tuvo un triunfo con el retorno de los Pakistán a Afganistán, de los talibanes a Afganistán,
fue precisamente Pakistán, el país que le dio albergue a los talibanes y que siempre los apoyó. Y entonces ahora Irán pues tiene una asociación con Rusia y con China. Participó no hace mucho en ejercicios militares con esos dos países. China ha sido el balón de oxígeno de Irán luego de que le impusieron las sanciones. Si la economía iraní se ha podido mantener a flote, ha sido precisamente gracias a ese balón de oxígeno que ha sido China. Entonces fíjense cómo India tiene ahí una situación sumamente complicada y no ha habido forma. Han presionado enormemente a ese país y se ha mantenido firme en su posición de que no va a apoyar sanciones a Rusia. Otra pausa, volvemos en un momento. Ahora toma el caso de Turquía, otro integrante de la OTAN, aliado de Estados Unidos, que tampoco ha querido sumarse a las sanciones contra Rusia. Israel, India, Emiratos Árabes Unidos, son países que ahora mismo están haciendo esfuerzos, se han declarado neutrales para poder ayudar a buscar una solución diplomática al conflicto. Es una manera de evadir tener que sumarse a las sanciones a Rusia. ¿Qué es lo que explica la posición de Erdogan? La posición de Turquía. Bueno, ahí también encontramos una especie de contradicción en materia de política exterior, si se le puede llamar así, porque no solo es miembro de la OTAN, Turquía también es un buen socio comercial de Ucrania. Un buen socio comercial, es uno de los países que más intercambio tiene con ese país. Turquía le vendió drones a Ucrania. Esos drones que están utilizando, no sé si todavía están operativos, que está utilizando el ejército ucraniano. Y además de eso, Turquía cerró el Bósforo y el estrecho de los Dardanelos, que son esos estrechos que permiten la salida del Mar Negro con destino al Mediterráneo. Y eso invocando un tratado. Entonces queda cerrado para los buques militares rusos, pero ya los buques militares rusos que se necesitan para lo que está ocurriendo ahora mismo ahí en Ucrania, ya todo eso está en donde quisieron los rusos, de manera que esa es una decisión poco trascendente. Los buques comerciales pueden seguir navegando por esa ruta. Ahora hay un asunto, y es que Turquía recibe 5 millones de turistas rusos cada año. A los rusos les gusta mucho. Hay una época del año en Turquía en donde el mar, ese es un fenómeno, tiene un nombre, no recuerdo ahora mismo cómo es que se llama, lo mencioné en una oportunidad, pero es un fenómeno que hace que las playas turcas, el agua se convierta en algo así como un líquido efervescente, como si fuera una gaseosa, y eso produce una sensación en el organismo que es muy agradable. A los rusos les encanta eso y acuden en masa a los balnearios turcos, a los centros a los centros turísticos.
Son 5 millones todos los años. Esa es una buena actividad que hay ahí, turística. Pero además de eso, Turquía le compró a Rusia el sistema de defensa, el más moderno que tienen los rusos, que es el sistema de defensa antimisiles, que es el S-400. Y por eso Estados Unidos le aplicó una sanción. India también lo compró. Pero a India no le han aplicado sanciones porque hay una ley que permite alguna exclusión. Y aparentemente eso se le aplicará a India. En el caso de Turquía, que es miembro de la OTAN, esa sanción se aplicó. Ahora, hay un problemita ahí con Turquía, y es que hubo un intento de golpe de Estado. Y eso cambió la actitud de Erdogan con respecto a los aliados. Porque dicen, eso se publicó en la prensa occidental, que quien le avisó a Erdogan que la conspiración estaba en marcha fue precisamente la inteligencia rusa. Recuerden ustedes aquel incidente, el avión ruso que los turcos tumbaron, y lo que se produjo como consecuencia de eso, las tensiones en las relaciones entre los dos países. Y Putin, inteligentemente, para no crearse problemas con Turquía, porque eso iba a tener repercusiones en toda la zona de Oriente Medio, lo que hizo fue ponerse de acuerdo con ese país. ¿Cuáles son tus objetivos? Los objetivos tuyos no chocan con los míos. ¿Qué es lo que tú quieres? Evitar que los kurdos se hagan con un estado aquí en el territorio sirio o en el territorio de Irak. Bueno, nosotros te damos la libertad para que tú hagas los esfuerzos en esa dirección. No hay razones para confrontar aquí en este escenario, y lograron ponerse de acuerdo. Entonces, el otro asunto es que Turquía también depende del gas ruso en un 40%. Hay un gasoducto, que es el Turk Stream, que es el que abastece precisamente a Turquía, 40% de la demanda. Y bueno, decíamos que es también un buen socio comercial de Ucrania, el quinto mayor socio comercial de Ucrania. Entonces quiere mantener una posición neutral. Y por eso ustedes ven que Turquía convoca a las partes para discutir en territorio turco la posibilidad de un cese al fuego, de del fin del conflicto armado. Todo el mundo sabía que eso no iba a conducir a nada, pero hay necesariamente situaciones que se imponen. Por ejemplo, no es verdad que Rusia o Ucrania le iban a decir que no a Erdogan, aún sabiendo que eso no iba a conducir a ninguna parte. Fueron y se sentaron ahí porque necesitaban darle ese espaldarazo, sobre todo Rusia, ese espaldarazo a Erdogan, para justificar la posición que tiene actualmente. Entonces, en todo esto yo creo que todo esto crea las condiciones para que pueda emerger un movimiento de países que quisieran mantenerse al margen de esta disputa, una especie de movimiento de no alineados. Y ya vemos que hay precisamente una tendencia en ese sentido. Vamos a ver cómo es que las cosas evolucionarán. Pues en una situación parecida también está Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos tiene unas buenas relaciones con Rusia desde hace algún tiempo.
se han entendido para conseguir objetivos comunes. En el caso de Libia, ahí en Libia hay un pulseo entre distintos países que actúan en esa nación. Está el caso de Francia, está el caso de Israel, está el caso de Emiratos Árabes Unidos y está el caso de Rusia. Y en ese sentido, bueno, pues Emiratos Árabes Unidos y Rusia se han puesto de acuerdo en esa parte. Desde 1997, el comercio entre los dos países se ha multiplicado por 10 hasta los 5.000 millones de dólares en el 2021. Representan el 55% de todo el intercambio comercial ruso en la región del Golfo y son el mayor inversor árabe en Rusia, 80% del total. Y entonces, aquí tenemos ejemplos de cómo hay países que definitivamente quisieran, por razones de intereses importantes, de intereses vitales, mantenerse al margen de este conflicto que estamos viendo actualmente. Bueno, hubiésemos querido echarle un vistazo a cómo va la política en Estados Unidos y cómo está gravitando todo eso en el plano interno. El tiempo no nos da, tendremos que dejarlo para otra ocasión. Simple y llanamente hacer referencia a una encuesta que se publicó el viernes pasado. Conforme a esa encuesta, hay un empate entre Joe Biden y Donald Trump en una eventual participación de estos dos políticos en las elecciones de Estados Unidos del año 2024. El 57% de los votantes dijo en la encuesta que tiene una opinión desfavorable a Biden, mientras que el 55% dice que tiene una opinión desfavorable a Trump. La tasa de rechazo es un poco más grande en el caso de Biden. Y esto significa que Biden ha tenido un retroceso, porque se le impuso a Trump con más de 7 millones de votos y ahora tienen un empate. Habrá que ver entonces si esto se afianza como una tendencia. ¿Cómo es que este conflicto va a gravitar internamente en la política estadounidense? No hay tiempo para más. Nos vemos mañana si Dios lo permite.